Bien, seguimos avanzando con nuestra serie de intercesión militante y hoy ya tenemos nuestra 10ª parte. El domingo pasado, por cierto, terminamos nuestra serie del amor sobrenatural y este próximo domingo espero seguir con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles también. Creo que de la misma forma que lo hemos hecho en estos últimos meses, a manera de serie y poder profundizar los temas que vamos a tratar. Así que hoy vamos a tratar la segunda parte de los ejecutores. Los ejecutores, segunda parte. Y quiero comenzar contándoles un testimonio que para mí ha sido muy impactante. Testimonio que para mí ha sido fuerte, para mí ha sido bastante importante. Y se trata de uno de los casos más dramáticos que conozco respecto a los ejecutores. Ejecutores en acción, no ejecutores pasivos, no ejecutores solo por fe, como dicen algunos, sino ejecutores de acción. Y este caso sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Y para referencia de ustedes les digo que fue extraído de las páginas de la historia británica. Esta historia fue descrita en un libro de una autora de nombre Catherine Pollard Carter, y el libro que cito se llama Con la mano sobre el timón. Y dice que en septiembre de 1940 el político y estadista británico Winston Churchill, présteme atención a lo que voy a decir para que luego entienda por qué lo estoy diciendo. Dice que Churchill recibió informes de la inteligencia británica sobre una inminente invasión nazi. Como las fábricas nazis tenían la capacidad de producir aviones a mayor velocidad que los británicos, no cabía duda de que la Real Fuerza Aérea sería superada numéricamente en gran manera. El ataque llevado a cabo contaba con una cifra superior a 200 bombarderos nazis rumbo a Inglaterra. Solo 26 escuadrones se elevaron del suelo británico para hacerles frente a los alemanes. Luego, inexplicablemente, dice esta historia, los discos en el diagrama de la pared comenzaron a correrse hacia el este. La gran flotilla aérea nazi emprendía el regreso y se hallaban en llamas 185 aeronaves alemanas derribadas y ellos estaban en retirada. Milagrosamente y en contra de todas las probabilidades, a nivel de logística, la Real Fuerza Aérea había ganado la batalla. Provenían sorprendentes informes de parte de los pilotos nazis derribados y fueron interrogados sobre el motivo de su retirada porque solo habían sido atacados por 2 aviones. 2 aviones, dijo uno de los pilotos, si habían cientos. Otro oficial de la Luftwaffe les preguntó perplejo de dónde sacaron todos los aviones que introdujeron en la batalla sobre Gran Bretaña. Los británicos que lo interrogaban lograron disimular su sorpresa. En realidad, solo había salido al encuentro de la poderosa fuerza de bombardeo nazi un mero puñado de pequeños y obsoletos aviones de caza. En ningún momento estuvo el cielo cargado de aviones de la Real Fuerza Aérea, como lo dicen los pilotos alemanes. Un oficial de inteligencia nazi que fue capturado un tiempo después fue el que más se aproximó a revelar la naturaleza divina de los espejismos que habían confundido a los pilotos de Luftwaffe, que quiere decir arma aérea, y es el término en alemán usado para referirse a la fuerza aérea histórica del ejército de Alemania. Cada noche al dar las 9 en el reloj Big Ben, dijo el oficial nazi, ustedes ponían en funcionamiento un arma secreta que no comprendíamos. Era muy poderosa y no hallábamos medida
que la neutralizara. Y tenían razón. Había una fuerza poderosa puesta en funcionamiento. Cada noche al dar las 9 en el Big Bang, era el poder, era la fuerza poderosa de una nación en oración sincera de corazón, contra la cual ninguna medida podría tener esperanza de prevalecer. Una nación en oración al omnipotente Dios de la creación. Y cada noche, justamente a las 9, en el reloj Big Ben, localizado en la torre del edificio del Parlamento en el pueblo de las Islas Británicas y de la Comunidad Británica, allí toda la comunidad extendida en todo el mundo se detenían para aquel famoso momento de oración en silencio. A las 9 en el Big Ben. Todos en cualquier lugar donde estuvieran, en cualquier parte del mundo donde estuvieran, oraban en silencio. A esa hora. Las oraciones de los ejecutores de Dios protegieron las Islas Británicas, y esto fue posible por medio del sacrificio de Cristo, porque el Señor Jesús vino a ser el ejecutor supremo por causa de su muerte, sepultura y resurrección. Su muerte en la cruz, la cual destruyó el poder del pecado sobre los humanos y permitió además la intervención divina en los asuntos humanos. Gracias a Cristo, Dios puede participar de los asuntos humanos. Antes no, porque antes no había un intermediario, antes no había un recurso por el cual Dios pudiera introducirse en medio de nosotros. De modo que la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección, no solo nos dieron la posibilidad de integrar la familia de Dios, al ser adoptados también como hijos de Dios, sino que nos devolvió la autoridad por medio del nombre de Jesucristo para prevalecer nuevamente con dominio sobre las cosas que Dios quiere dominar. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Cuántos saben eso? Y Dios dijo a través del Señor Jesucristo en Lucas 10:19, dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No importa lo que estemos pasando, no importa la opresión, la amenaza que estemos viviendo, si ponemos nuestra confianza en Dios, nada nos dañará. Isaías en el capítulo 59 dice que Dios se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo. Dios se maravilló de que no hubiera intercesor, y así fue que Cristo tuvo que primero orar por el precio antes de venir a pagar el precio. Porque usted no puede pagar un precio de algo sin saber cuál es el precio. Así que Cristo primero oró por el precio para luego pagarlo. Otro escritor llamado R. Arthur Matthews, en su libro Nacido para la batalla, lo relata muy bien. Y él dice: el soldado de la cruz había enseñado a sus discípulos la necesidad de orar, diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la frase clave que Jesús esperaba que sus discípulos no perdieran de vista y que atesoraran con todo su corazón. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La implicación obvia es que Dios ha limitado una cierta cantidad de sus actividades a la respuesta de las oraciones de su pueblo. Si ellos oran, si nosotros oramos, Él actuará. Si nosotros no oramos, Él no actuará. Pero ¿y por qué Dios no hizo nada? ¿Y por qué Dios permitió que se muriera? ¿Y por qué Dios permitió que lo perdiera todo? ¿Y por qué Dios permitió esto? Nunca oraste. Dios en su soberanía circunscribió, sujetó, supeditó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muchas de sus actividades a nuestras oraciones. Si lo oramos, Él lo hace. Si no lo oramos, Él no lo hará. A veces asumimos que Dios tiene que hacer las cosas porque sí. Pues no. Dios decidió interactuar con nosotros, interrelacionarse con nosotros. ¿Me están siguiendo? Es posible que el cielo tenga voluntad de que algo suceda, pero el cielo espera
y anima a la tierra a tomar la iniciativa de toda esa voluntad en el cielo y luego que pueda orar para que suceda. La voluntad de Dios no es ejecutada en la tierra por medio de una inexorable omnipotencia de fuerza destructiva que pasa por encima o que ignora la voluntad de la gente en la tierra. Por el contrario, Dios ha decidido detener su mano mientras busca una persona, un intercesor que suplique y diga: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la quieta soledad del olivar de Getsemaní, Jesús aparece en un papel muy activo, aun cuando en el Gólgota Él es quien recibe la acción de otros, porque se ve pasivo, que no puede moverse y los demás lo golpean, lo agreden, lo roban, lo ultrajan. Pero en Getsemaní Él es el actor principal. En este lugar es donde el Señor Jesucristo determina soportar los dolores de parto producidos por una exigente lucha en oración, y en forma activa dispone su voluntad a que Dios realice su obra a través de Él. Es ahí donde Él pagó el precio, no en la cruz, ahí en Getsemaní. Ahí lo pagó. A pesar del costo personal que esto implicaba, su espíritu atribulado, sus expresiones de gemidos, de clamor intenso y de lágrimas, Jesús no se negó, no retrocedió, no se intimidó, no se arrepintió. Al contrario, dio inicio a la más poderosa batalla. La batalla se inició, la batalla se intensificó. Las legiones celestes se adelantaron para ayudar al Hijo de Dios, pero este no era un campo en que las legiones del cielo tenían que participar. Él tenía que pelear esa batalla solo. Aún el Padre le dio la espalda. Él tenía que estar solo. Nosotros, cuando somos inmaduros, a veces decimos: ¿por qué estoy solo? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué nadie pelea conmigo? ¿Por qué nadie ora conmigo? No todas las batallas las vamos a pelear acompañados. No todas. Algunas de ellas tendremos que ganarlas solos. Así que su voluntad fue atacada en todos sus puntos, en todas las direcciones, para que no se llevara a cabo. Lucas 22:44 dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos la obra de Dios ejecutada según su propia voluntad. Dios establece su voluntad en el cielo y un hombre hace que sea también esa voluntad hecha en la tierra. El sacrificio en el Calvario sucedió porque, en primer lugar, en el oscuro Getsemaní de las profundidades de su alma, ese que aquel autor llama el soldado de la cruz unió su voluntad a la de Dios para que sucediera lo que estaba sucediendo en el cielo, también en la tierra. De modo que para que suceda lo que sucede arriba, aquí en la tierra, debemos hacer algo: someter nuestra voluntad a la de Él para que su voluntad sea hecha. En la batalla de Getsemaní, Jesús intencionalmente fue a guerrear en los lugares celestiales para abrir el camino hacia un triunfo glorioso en el Calvario. Pregunto, ¿puede usted imaginar cómo se veía el campo de batalla en los lugares celestiales mientras Jesús luchaba en el monte de los olivos? Porque Jesús no luchó en la cruz colgado, Jesús luchó en Getsemaní. Ahí ganó. Como David frente a Goliat. David no ganó cuando la piedra fue clavada en la frente del gigante. David ganó cuando declaró y confesó y dijo: el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré tu cuerpo y el cuerpo de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahí ganó David. Lo demás fue historia. Jesús ganó en Getsemaní. Lo demás fue historia. Lo demás fue historia. ¿Me está siguiendo? Entonces, los ángeles de Dios, yo imagino la escena: Jesús en Getsemaní y los ángeles de Dios acercándose, resplandecientes con todo el esplendor del Dios eterno, haciendo preparativos para la guerra más grande de la que jamás se hayan librado las almas de la humanidad.
Se respiraba actividad en todo el cielo. El Hijo de Dios en carne, transpirando sangre como sudor. Ahí estaba Él. Creo que Satanás no pudo comprender de qué se trataba semejante convocatoria. Todo el movimiento en las regiones celestes, ángeles, ejércitos moviéndose. ¿Qué es lo que Dios estaba tramando? Con seguridad le debe haber pasado por la cabeza al diablo que todos esos ángeles estaban alistando para salvar al Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios no fuera a la cruz. Pero no era eso. El Hijo de Dios estaba ganando la batalla antes de ir a la cruz. Por eso tuvo la fuerza de poder sostenerse mientras llegaba a esa cruz, porque la victoria ya había sido proclamada. En el mundo de los espíritus y el mundo físico la vería. Luego, desde esa cruz a una tumba, 3 días después. Pero ya había sido proclamado y el diablo no lo sabía. El diablo no lo supo hasta el 3er día. Mientras tanto, en el jardín Jesús obtuvo su victoria y pudo fijar su rostro en el Calvario cuando dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí miró hacia el Calvario con una corona que no todos pudieron ver. Es interesante notar que así como la primera batalla por la salvación comenzó en un jardín, allá en aquel huerto antiguo, donde Satanás ganó, por cierto, también esta vigilia final de oración tuvo lugar en otro jardín donde Satanás perdió, por cierto. No sé si no me escucharon bien. Yo me emocioné cuando escribí esto. Voy a decirlo otra vez. Si están como muy concentrados o muy estupefactos, ¿no? Se quedaron allá en el antiguo huerto, en el antiguo jardín. No se queden allá, porque ese jardín es condenación después de la caída del ser humano. Dije que así como hubo aquella primera batalla en el antiguo huerto, la cual Satanás ganó, aquí en otro jardín, a la medianoche, se estaba librando otra batalla en la que, por cierto, el diablo perdió. Y Cristo Jesús fue coronado como el gran vencedor. Ahí. Nosotros a veces estamos viendo la cruz, pero no, fue ahí. Di conmigo, Getsemaní. Jesús, el segundo Adán, volvía a traer al mundo perdido a su posición de dominio, ahí en Getsemaní. En la cruz simplemente se cumplió el pedido expresado por el Hijo de Dios: no se haga mi voluntad sino la tuya. Recuerda que cuando el diablo va, ya Dios fue y vino varias veces. El Señor pagó por todo pecado, di por todo pecado. El Señor pagó por toda enfermedad, por toda infelicidad, por toda desgracia, por todo dolor del cuerpo. Él pagó toda pena del corazón y cualquier deuda que teníamos nosotros con Dios, Él la saldó, Él la canceló. Con un conmovedor clamor final, Jesús dijo: consumado es. Se acabó. Se acabó. No hay nada pendiente. No hay nada pendiente. Recuperada la autoridad a través de su muerte y resurrección, destruyó para siempre los principados y los poderes malignos, arrebató las llaves de la muerte y las llaves de la vida y triunfó sobre todos ellos en esa cruz. Y esa victoria es nuestra. Es nuestra. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutarla todos los días para vivir como los que hemos ganado y no como los que hemos perdido. Yo tengo una idea: cuando vea al Señor, que ya pasen todas estas cosas, que llegue a ese lugar donde lo puedo ver, donde estemos todos, quisiera que se repitiera por un instante, así como en una película, esa escena
donde el diablo descubrió que todo lo que él había robado y arrebatado le había sido quitado. O sea, ver su expresión es como aquel que se busca algo y me gustaría ver cuál fue su expresión. Por uno se la puede imaginar, pero realmente cómo sería su expresión. La Biblia dice en Marcos 16, 15 al 18, luego de la resurrección Jesús se encontró con sus 11 apóstoles. 11, recuerden que el número 12 ya no estaba. Y Jesús les dijo a sus discípulos, apóstoles, amigos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué fue lo que hizo el Señor esencialmente? Les entregó a sus discípulos, nos entregó a nosotros las llaves de toda cárcel, opresión, enfermedad, necesidad que pueda haber en el mundo, para que nosotros podamos aperturar y para que nosotros podamos liberar y para que nosotros podamos hacer que muchos se encuentren con el Señor Jesucristo. Él dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré. ¿Qué estaba diciendo él? Él estaba diciendo que a partir de ese momento nosotros habíamos recuperado nuestra posición de dominio y señorío y debíamos asumirla. Y debíamos, a través de la intercesión y a través de la oración, tal como él lo hizo, recuperar un montón de cosas que, aunque están declaradas recuperadas para Dios, todavía están en manos de los enemigos. Es como cuando un tribunal sentencia algo y dice: bueno, esto que estaba en manos de aquella persona ahora es suyo, pero yo no lo tengo. Bueno, vaya y búsquelo, es suyo. Y usted tiene que ir porque usted tiene un derecho legal y usted tiene que decir: esto es mío. Amén. ¿Y dónde está? No, el carro está en el estacionamiento hace 2 años. Bueno, váyalo porque es suyo, usted lleva la sentencia. Entrégueme mi carro. Cristo hizo eso, le arrebató al diablo todo derecho legal y nos dijo: si pidieres algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y nos entregó esas llaves de las puertas de las prisiones de la tierra, las llaves para poner en libertad a todos los cautivos por el diablo, cualquiera sea su cautiverio. Si es vicio, si es idolatría, si es hechicería, si es ignorancia, si es opresión, si es enfermedad, lo que sea. Tenemos las llaves para libertar a las personas. Hoy día, al usar su nombre, el nombre de Jesucristo, y orar para que sea hecha su voluntad por medio de su palabra, nosotros somos los ejecutores de la voluntad de Dios en la tierra. Así que tenemos que decir: Señor, ¿cuál es el mandato? Y Él nos va a ir revelando siempre los mandatos para que ejecutemos, para que lo hagamos. Y como lo hicieron aquellos hermanos que confiaron en Dios ante esa inminente destrucción o barrida del ejército y de la fuerza aérea nazi, ellos oraron y oraban en un momento. Todos estaban en acuerdo en orar en un momento. Todos oraban. Y esa oración se hizo famosa porque todos lo hacían en silencio, en cualquier lugar donde estaba, para que nadie dijera nada, para que nadie contrarrestara, para que nadie invalidara, para que nadie se opusiera, siempre en silencio, porque muchos estaban en lugares de trabajo, estaban en compañía de otras personas incrédulas, muchos estaban en diferentes partes o sectores. Era peligroso incluso hasta hacer una oración. Entonces muchos lo hacían en sus corazones. Solo Dios sabía lo que estaban pidiendo. Y pedían la salvación de su país, la salvación de sus conciudadanos en todo el mundo, y que no prosperara el plan terrorista, macabro de aquel dictador alemán. Así que los seres humanos pueden ahora cumplir con el encargo que Dios les asignó
desde el jardín de Getsemaní y de sojuzgar la tierra y señorear sobre ella en el nombre de Jesucristo, porque todos los poderes espirituales conocen el nombre de Jesucristo y saben que ese nombre pertenece al triunfador de todos los siglos, al victorioso de todas las edades, al vencedor de todos los tiempos, al que nos rescató, al redentor de todo. Él es el triunfador resucitado, mientras que al mismo tiempo discernimos y oramos por su voluntad, podemos actuar y podemos ejecutar lo que Dios está pidiéndonos que hagamos. Así que por medio del acto de tomar dominio sobre las obras de Satanás en la tierra y orar en el nombre de nuestro Rey, establecemos su voluntad en la tierra como en el cielo, porque sabemos lo que Él quiere que sea hecho. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea hecho ahora, en este momento? Que nosotros tomemos responsabilidad a través de la oración, a través de la intercesión. ¿Cuándo ganó Jesús su batalla contra el diablo? ¿Cuándo se los dije? ¿Y qué hizo Jesús en Getsemaní? Afligió su alma hasta la muerte. Él fue el ejecutor de la voluntad de Dios. Y por eso nosotros estamos aquí hablando, y no solamente hablando, atreviéndonos a cambiar cosas. Si nosotros tomáramos un minuto todos juntos, sin romper este compromiso, un minuto, todos los días, por lo menos 3 veces al día. ¿Qué le parece a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche? Que todos oremos un minuto. En un minuto se pueden decir muchas cosas. En un minuto, imagínense todos a la misma hora, en un minuto. Y podemos comenzar mañana. Y podemos orar por nuestro país. Y podemos orar por la iglesia, perdón. 7 de la mañana, 12 del mediodía, 7 de la noche. Y si estamos aquí, paremos lo que estemos haciendo un minuto de silencio. No para quedarnos en silencio sin decir nada, para hablar con Dios en nuestro corazón y decirle: Señor, por favor, mira nuestro país, mira nuestra nación, erradica todo demonio de corrupción, de hurto, de violencia, de muerte. Trae tu santidad, tu justicia, tu salvación. En un minuto podemos decir muchas cosas. 7, 12 y 7. 7, 12 y 7. 7 de la mañana, 12 del mediodía, 7 de la noche. Y podemos orar. Yo no sé, pero yo creo que si Dios hizo eso con los ingleses, puede hacer algo similar con nosotros. Y podemos decirle a los demás que no están aquí: estamos haciendo esto en la iglesia todos los días, no importa si es el día de la madre, del padre, del niño, de la abuela, de fiesta, de lo que sea. No tenemos descanso el domingo. Usted si quiere dormir, si se trasnochó y quiere seguir durmiendo, usted se para justamente antes de las 7 y hace su minuto y luego sigue durmiendo. Dios va a mirar nuestro corazón, y Dios va a escuchar el clamor desde lo más íntimo, y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios ha estado dándonos estrategias de oración una y otra vez, para que no nos salgamos de eso, para que encontremos una motivación en el Espíritu de que así como se hace su voluntad en el cielo, también se haga en la tierra. Y entendamos que Él desea que todos conozcan su amor. Y como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 29, Él desea que todos sepan que sus planes son de bien. Pero ¿qué hace el diablo? Trata de hacerle entender a las personas que Dios hace cosas malas. Pero Dios no hace cosas malas. Nosotros hacemos cosas malas. Y las consecuencias de nuestras cosas malas son las que lamentablemente luego nos hacen sufrir. Pero Dios hace cosas buenas y tiene cosas buenas. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, yo le quiero pedir que ahí donde está, usted haga conmigo una oración con fe
con entrega, con todo su corazón. Y que la repita conmigo y que la hable, que se escuche y le diga conmigo al Señor si lo quiere hacer, si usted lo quiere conocer, si realmente quiere entrar en esta intimidad con el Espíritu de Dios. Repita conmigo esta oración y diga: Padre Celestial, te doy muchas gracias porque hoy me es afirmado que tú eres un Dios bueno, que haces cosas buenas. Y te pido perdón porque yo no he sido como tú. Al contrario, yo he hecho cosas malas y por eso te pido perdón. Confieso mis pecados delante de ti. Perdóname por todos ellos. Y en el nombre de Jesucristo, te pido que salves mi alma. Por eso me entrego, me rindo. Corónate en mi vida. Sé mi dueño. Enséñame a dejar que tú vivas tu vida en mí. Y en el nombre de Cristo, haz morar dentro de mí tu Santo Espíritu, que me enseñe a adorarte, a amarte y a conocerte. Ahora líbrame de todos los vínculos con Satanás y con los demonios, y úneme a ti para siempre en el nuevo pacto, que es por la sangre del Señor Jesucristo, a quien reconozco en esta hora como mi único Dios y mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesucristo.